Sanse, y ahora nos vamos a meter en otra cuestión de la Argentina violenta, ¿por qué no decirlo así? Fíjate lo que decía Daddy Brieva y vamos a hablar con Darío Lopérfido. ¿Cómo anda? Bien, ¿vos? Oh, ¿Qué onda? una ¿Cómo gana ven? de agarrar un camión en N1 619 y jugar al bowling por la 9 de julio. Oh, No te das una idea. Al bowling, claro, sí. Claro. No sí, te sí. no te das una idea. Y nos vamos a Berlín para saludar a él, que es vicepresidente del Partido Mejorar, fue ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Darío Lopérfido, buenas noches. José del Río lo saluda. Buenas noches, José, ¿cómo estás? Bueno, una denuncia a esta declaración que fue tan poco feliz. ¿Cómo se gestó y cuál es tu punto de vista? Mira, yo estaba escuchando, me enteré de lo que había dicho y lo que pasa es que me vino inmediatamente como asociación a lo que él había dicho la cantidad de atentados terroristas que hubo con camiones avanzando sobre ciudadanos. Esto pasó en Niza hace unos años, fue horrible. Esto pasó en Barcelona, en las Ramblas de Barcelona, con también un camión. Pasó en Berlín, que hubo 11 muertos en el 2016 y más de 100 heridos. Pasó en Nueva York, donde incluso murieron argentinos, ¿te acuerdas? Cuatro Totalmente. argentinos que estaban ahí cuando fue el atentado. O sea, la simbología de lo que él dijo, que probablemente él no lo supiera, es, digamos, que lo que estaba diciendo que le gustaría que pase es una modalidad usual del terrorismo para cuando ataca a ciudadanos que van por la vía pública. En ese sentido, hablé con un par de amigos, hablé con Chamil Santoro, con José Magioncalda, que es el abogado que redactó la denuncia, y nos parecía que había que sentar una posición muy fuerte en torno a esto, porque lo que yo veo siempre es, desgraciadamente, el kirchnerismo ha tenido como práctica histórica siempre la generación de fanáticos, ¿no? Es un tema que yo sigo mucho, a mí me preocupa mucho, el fanatismo aplicado a la política, porque el fanatismo aplicado a la política ha producido grandes desastres en la historia de la humanidad. Y Brieva es un fanático, es una persona que se expresa como un fanático. Vos decís que hay más y- feligreses que votantes, que se busca una idea de convicción más de la fe, entre comillas. Sí, José, la política no es religión, ¿no? O sea, la política, uno no debe, como dirigente político, como fuerza política, hacer lo que hizo el kirchnerismo, que es meter esos conceptos casi religiosos, porque si uno ve lo que hace un fanático kirchnerista es que a veces sostiene una postura con muchísimo énfasis y al poco tiempo sostiene la contraria con el mismo énfasis y con la misma agresividad y la misma violencia. Y si uno ve la historia, lo que ha pasado, Amos Oz, el escritor israelí, decía siempre, escribió un libro muy lindo sobre el fanatismo, muy interesante, y decía, el fanatismo es el gen maldito de la humanidad. Porque produce cosas como efectos en cadena. Y justamente lo que había pasado, que para mí también es muy gráfico de lo que está sucediendo con lo que ha creado el kirchnerismo desde hace muchos años, es que el gobierno oficialmente había dicho, el jefe de gabinete había dicho, que la gente que se había manifestado no representaba al pueblo. Y hace un tiempo Alberto Fernández había dicho, nosotros ya vamos a hacer nuestra marcha de la gente de bien, como si la gente que se hubiese manifestado en esos días hubiese sido gente de mal. Entonces, este es el gran peligro en las organizaciones políticas cuando se tiene esa legión de fanáticos. Para Daddy Brieva, que recepciona el mensaje de Santiago Cafiero, de Alberto Fernández, la gente que está ahí es una gente de mal y no representa al pueblo, es el antipueblo. Entonces Darío, hay que pasarle por encima con un camión. es horrible En esa el sentido frase. gráfico. Sí, No coincido. cree que esa gente tenga derecho a expresarse. Tremendo, es tremendo como manera de ver el mundo, ¿no? La idea de que el que piensa distinto hay que hacer un acto tan violento. La voy a sumar a Carla Quiroga, mi colega aquí, para hacerte una pregunta. Darío, ¿usted cree que esto forma parte de una estrategia arreglada tras bambalinas por parte del gobierno? ¿Este tipo de declaraciones? No lo creo, no, creo que se le fue de la mano. O sea, cuando uno dedicó, digamos, los 12 años del kirchnerismo a descalificar al que pensaba distinto, al tener desde el poder
descalificar, perseguir. La época, yo recuerdo la época hasta que hicieron una especie de juicio simulado a periodistas en la Plaza de Mayo, o las agresiones que recibía algunos periodistas en lugares públicos, las cosas que se hacían desde 678, ese programa de la televisión pública, donde se señalaba y después los fanáticos iban a perseguir a una persona por romper ese dogma, ¿no? Como decíamos con José, el dogma, alguna de las cosas que el dogma sostenía. Yo creo que lo que pasa es que cuando lo peligroso de esta generación de fanáticos es que cuando uno alimenta ese mecanismo, después estos son entes como que ya no necesitan un llamado telefónico, creen que están expresando lo que quiere el líder, o sea, yo no creo que al gobierno le venga bien esto, o sea, que Daddy Brieva diga eso, no le viene bien, pero esta gente, ya hay mucha gente que dentro del kirchnerismo que hace estas cosas pensando que responde a la lógica de su organización política. Y el problema, lo que sí creo que no es arreglado, de acuerdo a la pregunta, pero sí creo que no es suficientemente cortado por el kirchnerismo, por el gobierno, porque el gobierno debería haberse despegado inmediatamente de eso. Bueno, ahí, debería Darío, haberse aislado. Darío, hay una cuestión también para reflexionar. No solo no se despega, sino que surge un observatorio de los medios, de la comunicación, con un nombre que ha generado todo tipo de chicanas, porque se llama Nodio y supuestamente es pro libertad de expresión. ¿Sirve este tipo de observatorios cuando tienen cierto sesgo? ¿Cómo lo ves? No, yo no le creería nunca al kirchnerismo después de los 12 años de experiencia y lo que hicieron con los medios de comunicación y con lo que hicieron con la prensa independiente y lo que hicieron con los periodistas. Para empezar, no, es imposible creerles nada bueno cuando crean un organismo que está destinado, se supone, a mirar lo que pasa en los medios, no sabemos para qué. Además, no sabemos qué, porque el observatorio dice, vamos a observar lo que pasa con las expresiones de violencia, leí que decía Miriam Lewin, con las expresiones de odio, y después, ¿qué van a hacer? Ahora, el sesgo que tienen los que están ahí, a mí me hace imaginar mucho más una especie de organismo de presión o de censura previa, o de extorsión, o de búsqueda de autocensura, porque no es gente que represente un pensamiento democrático y que reivindique la libertad de expresión. Yo no estoy de acuerdo con ningún organismo del Estado que vaya a hacer observación sobre los medios de comunicación y sobre los periodistas. A mí, otra cosa, José, que me parece que hay que destacar, el kirchnerismo contaminó fuertemente el sistema de medios de comunicación de la Argentina. Si uno piensa la cantidad de medios que se han creado con dinero de la corrupción o con manejo discrecional de la pauta oficial en los años del kirchnerismo y que ahora lo tienen, eran medios que no existían. O sea, hay una cantidad de medios que o pertenecen a sindicatos, pertenecen a empresarios que tienen seriosísimos problemas con la justicia, como el caso de Cristóbal López. Hay muchos, ellos han contaminado y ahora creen que vienen a crear un sistema para hacer que todo sea más participativo. Yo no lo creo. Me parece increíble que en estos tiempos, porque han sido los regímenes totalitarios a lo largo de la historia de la humanidad los que se metieron a mirar y a crear organismos de control de la prensa. Y básicamente yo no les creo nada y tampoco creo en eso de la estructura del odio. Del observatorio. De que ellos van a investigar y el nombre, que es absolutamente absurdo, ¿no? Darío, un placer haberte tenido aquí con tus reflexiones desde Berlín. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, José, gracias. Era Darío López, ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, hoy en Berlín.